Os voy a hacer posiblemente la pregunta más difícil que se puede hacernos en la vida, que aunque es sencilla, pero es difícil. A veces es tan difícil que se necesita toda una vida para responderla. Pero antes de haceros la pregunta, os quiero preguntar, ¿qué es más importante para nuestra salud que la alimentación? Algo más importante aún que la salud. Nosotros, todos los que estamos aquí, creo que nos preocupamos por lo que comemos, sabemos que es importante para nuestra salud, pero en esta mañana yo quiero hablaros de algo que tiene un mayor impacto para nuestra salud que incluso lo que comemos. La Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hizo un estudio donde demostró, con un buen grupo de personas, haciendo un seguimiento a lo largo de su vida, que hay un factor. Ellos determinaron varios factores por los cuales la gente tiene salud y vive más, y ellos se dieron cuenta que tener un propósito en la vida tiene un impacto para nuestra salud mayor que lo que comemos, por muy bueno que sea. Y ahora la pregunta que viene es la que os quiero hacer para que penséis: ¿cuál es el propósito de tu vida? En un ejército todos saben cuál es su misión, cuál es su propósito. En una empresa todos saben cuál es su propósito. En un equipo de fútbol todos saben cuál es su puesto. Pero cuando he hecho esta pregunta entre cristianos, muy poca gente sabe cuál es el propósito de su vida, lo cual es un poquito extraño. Hay una cita que me gusta mucho que leí en cierta ocasión que decía: ten un propósito mientras vivas. Eso está en un libro titulado Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Ten un propósito mientras vivas. Y otra cita de la misma autora, y escuchar bien, esta cita la solíamos tener en la cocina. Y recuerdo que una persona que venía a casa decía: Juan, no me puedo sacar esa cita de la mente. La cita dice: una vida sin objetivos es una muerte en vida. Recientemente yo estuve compartiendo con vosotros una reflexión donde estamos hablando un poco, como estamos todavía iniciando el año, de las metas que uno se propone, ¿no?, cuando uno empieza el año. Pero una cosa son las metas, plural, y otra cosa es el propósito de la vida, en singular, un propósito. Las metas te van llevando al propósito o te van cumpliendo con el propósito de la vida. De lo que estamos hablando hoy aquí es del propósito. Y fijaros que, aunque a veces los seres humanos no tenemos propósitos, Dios tiene propósito con nosotros. Si buscamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, y observar cuál es el primer propósito de Dios con cada uno de nosotros. Dice 2 de Timoteo 1:9, dice: Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que es salvarnos. He ido a buscar la palabra propósito, porque voy a ver si Dios tiene un propósito. ¿Qué quiere decir eso de propósito en el idioma original, en griego? Dice que es bondad, amor, gloria y voluntad. O sea, Dios tiene voluntad para con nosotros, una voluntad de amor y bondad para su gloria. Ese es el propósito. Jesús, obviamente, vino a la tierra con un propósito bien definido, obviamente. Él tenía clara cuál era su misión. Y ni el diablo, ni dirigentes religiosos, ni sus hermanos, discípulos, nadie le desvió del objetivo. Porque conocía el propósito. Y el propósito era la cruz. Y luego resucitar. El hecho de que él tuviera un propósito tan claro y definido hizo que Jesús no se desviara por nadie. Y luego, si nosotros estudiamos la Biblia, vemos que a lo largo de la Biblia hay grandes hombres de Dios, pero siempre tenían el propósito bien definido. Siempre. Si empezamos con Noé, tenía el propósito bien definido, ¿no? Todos sabemos cuál era. Si seguimos con Moisés, el propósito era coger una nación o una nación en esclavitud y crear una nación
para llevarla hasta Canaán. Propósito bien definido. Y podríamos seguir hablando de Josué, de Jeremías, de Juan el Bautista. Todos tenían un propósito. ¿Y los apóstoles? ¿Tenían propósito o no? ¿Cuál era el propósito que Jesús les dijo? Jesús les dijo a los apóstoles: yo quiero este propósito para vuestra vida. Anunciad buena nueva, id por todo el mundo, que son cosas similares a cuando Jesús les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Propósito. Ahora, a veces para cumplir con el propósito de Dios hay que dejar algunas cosas. Estaba leyendo esta semana, creo recordar de memoria, que era en Mateo 4, cuando primero Jesús llama a Pedro y Andrés, que estaban con las redes, y les dice: seguidme, y el texto dice: y al instante dejaron las redes. Pero luego es muy curioso, porque luego habla de Santiago y Juan, y no habla de las redes, habla de la barca. Estaban con la barca, Jesús les llama, y dice el texto: al instante dejaron la barca y a su padre. A veces, para cumplir el propósito, hay que dejar algo. Cosas, trabajo, familia, entonces Dios puede cumplir el propósito. ¿Cuál es tu propósito? Porque de eso estamos hablando. Si tenemos claro el propósito en nuestra vida, vamos a ir encaminados en el propósito. Si no sabemos cuál es el propósito, entonces no vamos a saber dónde pisamos. Hay un par de textos que a mí me gustan y que creo que pueden orientarnos hacia el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Uno está en Apocalipsis 4:11, que dice: tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El hecho de que cada uno vivamos es porque Dios tiene un propósito. Si hubiéramos terminado con el propósito de nuestra vida, posiblemente no haría falta que estuviéramos ya viviendo, porque ya lo hemos cumplido, como ocurrió con Juan el Bautista o con Isaías, que llegó un momento dado que Dios permite que vayan al descanso. Así que cada ser humano que está vivo es un ser humano para quien Dios tiene un propósito. Si es que estamos vivos, la pregunta que surge es: ¿para qué? ¿Cuál es el propósito, verdad? Hay una cita que compartí también el otro día, pero que voy a repetir, porque es algo que creo que nos hace falta a todos recordar. En el libro del Deseo de todas las gentes, página 179, que dice: mientras nos sometemos a la voluntad de Dios, primer requisito, y confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. Dios tiene un gran plan y a cada uno se nos da una parte diferente para cumplir dentro de ese plan. Yo, cada uno de vosotros, somos parte del plan si nos sometemos a la voluntad de Dios. Y cuando uno descubre su propósito, uno entonces le entran más ganas de vivir y cumplir con ese propósito, esa misión. Es lo que el salmista decía. Seguro que recordáis de memoria el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa es la meta. Jehová que cumpla su propósito en mí. Job lo dijo con otras palabras, o bueno, alguien en el libro de Job dijo: Dios acabará lo que ha determinado de mí. O sea, estamos en el proceso de completar algo, ¿no? Un ideal, como dice también por ahí una cita, el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. Nosotros que no pensamos en el ideal, que somos conformistas, nos conformamos con cualquier cosa, pero Dios tiene un ideal, Dios tiene un propósito. Todos somos diferentes, pero todos tenemos una misión que cumplir. Y la misión que tiene cada uno de vosotros es diferente a la mía. Por eso yo nunca voy a envidiar a una persona por la misión que Dios le ha dado, ni debiera otra persona envidiar la misión que Dios me ha dado a mí. O sea, no existe la envidia en el pueblo de Dios si hemos entendido cada uno cuál es nuestra misión. Y yo a veces suelo decir que el envidioso no sabe cuál es su misión. Una persona que sabe cuál es su misión nunca va a ser envidioso. Lo que sí podemos hacer de los demás es aprender y ayudar.
Eso sí que podemos hacerlo. Si tenemos clara nuestra misión, nunca perderemos la motivación. Si hemos perdido la motivación, es porque quizás no tengamos clara la misión. Cuán importante es tener clara la misión o el propósito que tenemos en nuestra vida. Porque cuando alguien no acepta su propósito, es cuando aparecen los problemas. Cuando Lucifer no aceptó el propósito, el cargo, la posición que le habían dado, comenzó una guerra en el cielo, por no aceptar el propósito que Dios le había dado. Si no aceptamos nuestro propósito, nuestra vida va a ser una ruina. Tan malo es no saber el propósito como no aceptarlo. Cuando Salomón tuvo su propósito, las cosas fueron bien. Cuando perdió el propósito, la cosa se complicó y fue de mal en peor. El propósito es como una brújula, es algo que nos está guiando en el camino. El problema de no tenerlo es que uno está navegando por la noche con una tormenta y sin una brújula. El viento que viene y el viento que va nos lleva de un lado al otro. Es lo que les ocurrió a los apóstoles cuando estaban en el mar de Galilea en medio de una tormenta. No había capitán en el barco, no había dirección, todos gritaban de miedo cuando estaban en medio de la tormenta porque pensaban que se iban a morir. Y cuando uno no tiene propósito, es lo que la cita de antes decía, es como que la vida no tiene mucho sentido vivirla. Si antes hemos dicho que en un ejército cada uno tiene su puesto claro, si no el ejército sería un desastre, en el ejército espiritual de Dios cada uno tiene que tener su posición bien clara, porque estamos viviendo una guerra espiritual. Por eso cuando Pablo le aconseja en su última carta antes de morir, le aconseja a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Somos soldados de Jesucristo en un ejército? ¿Somos soldados? Porque si uno es soldado, uno sabe cuál es su posición. Pero si no sabemos cuál es nuestra posición, entonces no sé si somos soldados de Jesucristo. Cada semana vamos a la iglesia, cada semana vamos a escuchar un sermón, estudiamos la Biblia de vez en cuando, oramos, pero ¿cuál es mi propósito? Porque yo mismo me la hago a veces y digo, Dios mío, ¿yo estaré cumpliendo el propósito que Dios tiene para mí? ¿Yo estoy haciendo el trabajo que Dios quiere para mí? ¿Yo estoy en el lugar, en el puesto, en esta guerra espiritual en la que estamos cumpliendo como buen soldado de Jesucristo? Por eso yo quiero dejaros con la pregunta que yo también me hago, ¿no? Y que debiéramos de hacernos hasta que la tengamos bien clara. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Si no lo has descubierto, pídele a Dios que te lo muestre. Si lo has descubierto y aceptado, entonces vas a vivir con más ilusión, con más motivación para servir a Dios en el puesto que te ha asignado. Y sea cual sea, acepta esa misión como única misión que solo tú puedes cumplir. Y lo ideal es que cuando Cristo vuelva, nos encuentre a cada uno habiendo cumplido nuestra misión. Cada uno con su propósito. No sé si Jesús vendrá a buscar solo a aquellos que hayan cumplido su propósito. Cuando Jesús viene a buscar su remanente, tienen que haber cumplido su propósito. No pueden ser personas que no saben para qué están en este mundo, ni saben qué tienen que hacer. Hay un mensaje muy concreto que predicar, hay una vida que vivir, y entonces es cuando Cristo viene a buscarnos a aquellos que hemos cumplido con el propósito de reflejar el carácter de Cristo en un mundo lleno de tinieblas. Esos son los que van a formar parte del remanente que Jesús se lleva. Y espero que cada uno de los que estéis aquí seáis parte de ese remanente. Amén.